última llamada a los pasajeros del vuelo Viaje al Mundo del Jazz. Entrégate a la aventura de la información, música y referentes de lo mejor del jazz. Aquí comienza Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Viaje al Mundo del Jazz, donde aprendemos de jazz escuchando a sus más representativos exponentes. En este episodio escucharemos al pianista, tecladista y compositor Mario Feito.
El tema que acabamos de escuchar se llama Raíces y pertenece al Último Patagón, disco del año 2007. Visita nuestra página viajealmundodeljazz.com. Apóyanos financieramente visitando la página de crowdfunding Patreon, suscribiéndote como colaborador de nuestro programa y así poder financiar nuestros podcasts y seguir manteniéndolo en vuelo. Un abrazo a nuestros amigos de Radio Comunitaria de Pudahuel en Santiago de Chile, quienes emiten semana a semana nuestro programa. Síguenos en las diferentes plataformas de podcast, da un me gusta, marca 5 estrellas y de esa forma el programa estará disponible para más amantes del jazz. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás querido amigo? Un abrazo desde las calurosas tierras de Santiago hasta la nieve sempiterna de Polonia. ¿Cómo estás por allá? Oye, cada vez menos nieve, amigos. Si el cambio climático nos tiene loco aquí. No. Parece otoño. Hay sol incluso aquí. ¿Cómo has estado tú, amigo? ¿Qué ha sido tu semana cultural, musical últimamente? No, por acá bien. Sí, entretenida esta semana. Bueno, tú sabes que yo soy medio disperso en todos los temas de música. Bueno, todo. Y bueno, quizás nunca hemos recomendado libros, pero sabes que me he disfrutado un libro que se llama El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Te habla un poquito cómo crear el buclet de los hábitos y cuáles son los aspectos esenciales para que este sea sustentable en el tiempo. Y no solamente los hábitos de las personas, sino cómo las organizaciones pueden incorporar hábitos. Así que el hábito de escuchar música ya lo hemos incorporado a la rutina. Sí, nuestra y de nuestros amigos que nos escuchan. Sí, bueno, desde el ámbito de los libros, eso es lo que estaba haciendo. Y bueno, de música anduve medio clásico esta semana. Estuve escuchando las variaciones Goldberg de Bach, que es una obra que me encanta. Apareció una versión nueva en un proyecto que está haciendo Austria de rescatar la música de Bach. Están grabando toda la obra de Bach. Y el que grabó las variaciones Goldberg es por mucho lo más extraordinario que he escuchado de versiones en unos 20 o 30 años. Lo recomiendo totalmente. Bueno, y entre medio la otra obra del compositor que estamos hoy día, que es Mario Feito. Oye, sí, es buena conexión esa de música clásica porque él tiene una formación académica y clásica y este disco que claramente nuestros amigos si ya escucharon el tema Raíces se habrán dado cuenta del sonido del cello y su claro sonido de cámara que tiene esta pieza. Bueno, habíamos conversado con Mario. Vamos a escuchar alguna parte de la conversación que tuvimos con él. Primero decir que es un tipo extraordinario, súper amable, muy apasionado por la música. Él tiene un talento único que está fuera de las formas, Mario. Su mente es música absoluta. Por lo tanto, lo que compone viene de todos lados. No tiene, de repente suena una cosa, de repente otra, pero siempre en genialidad. Y particularmente el disco que hemos estado escuchando tiene un sonido diferente y creo que los amigos lo van a captar cuando escuchen su música, que es el violonchelo. No estamos acostumbrados a escuchar el violonchelo en el jazz. Hay muy pocos músicos que lo explotaron. Entonces cuando tú escuchas la música te transmite la sensación de un trío de piano con violonchelo en vez de violín y batería, pero suena muy clásico y ahí está también su formación que tiene de las dos cosas. Sí, bueno, vale mencionar que estudió piano con un profesor aquí tradicional de Chile, Santiago, Cirilo Vila, en la Universidad de Chile, un profesor que sí, una institución. Ha educado a toda una generación, claro, es una institución de la educación en ese sentido. Y después se sumergió un poco más en el jazz con uno de los profesores de la familia Lecaros, Mario Lecaros. Otra institución, pero por el lado del jazz. Sí. Hicimos un programa dedicado a Lecaros y
y banda. Y es interesante este último Patagón porque, como decíamos, tiene esta tendencia como de tercera corriente, que ya hemos hecho algunos discos en esa línea de la fusión de música clásica con jazz. Pero eso que tú dijiste que a él le sale de manera natural, en nuestra conversación que tuvimos con él cuando le preguntamos acerca de cómo se incorpora al jazz, cuenta una anécdota muy interesante que vamos a dejar que él mismo la comente. Pero cómo ya había empezado a hacer sus primeras composiciones sin saber que lo que estaba tocando era jazz. Y cuando alguien lo escuchó le dijo, oye, eso suena como jazz. ¿Qué tal si vamos a ese audio, escuchamos cómo se aproximó al jazz? De paso aprovechamos de pedirle disculpas a nuestro amigo porque la calidad del audio no está de lo mejor. Pero quisimos rescatar parte de esta conversación que tuvimos con Mario Feito. ¿Cómo hiciste match con el jazz? O sea, ¿cómo en tu vida te encontraste con el jazz? Mira, la historia es muy extraña. Como todas las historias que cuento, siempre tienen unos viajes muy extraños. Yo partí estudiando piano en un colegio que se llama Experimental Artístico y empecé a estudiar piano. Me empezó a gustar mucho lo clásico. Yo tocaba, bueno, ahí estudiábamos clásico. Me gustaba mucho el piano clásico. Y de pronto, desde chico yo como que tenía una onda con la composición, siempre inventaba cositas. Y yo pensaba que estaba inventando música clásica, y una vez un amigo que era un compañero me dijo, oye, eso es como Charlie Brown, qué bonito. Y me dijo, ¿y qué te gusta el jazz? Y a lo más había escuchado Scott Joplin, eso era lo más cercano al jazz. Y él me dijo, oye, pero empezó a hablar de músico y yo no entendí nada. Y me dijo, en ese tiempo, mira, tráete un cassette y yo te grabo. Me acuerdo que le llevé el cassette y me trajo, por los dos lados, dos cuestiones que me marcaron así, pero increíblemente. Por un lado, Oscar Peterson, y por el otro lado, Water Report. Entonces, que eran dos cosas diferentes, pero para mí era lo mismo. Todo era jazz. Y, claro, sonaba diferente, pero... Sí. Y aluciné con eso y escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y empecé después a fijarme, bueno, cuando salió la radio clásica, o no sé si ya estaba, pero ahí empecé a escucharla, estamos hablando de los 80, ahí me embalé con esto y empecé a hacer composiciones. De hecho, en el Patagón, en el disco El Último Patagón, hay algunas composiciones que son súper antiguas, como de esa época, del año 88, 89. Uno que se llama Viaje por mi locura. Yo después lo fui puliendo un poco, ver qué zonas armónicas tenía, porque lo hice muy así al oído. Y después lo arreglé para grabarlo. Y bueno, y me gustó mucho el jazz, y recuerdo que cuando yo estaba como saliendo del colegio, y 10 años después, me encontré con un alumno de Mario Lecaro, y ahí como que se me prendió de nuevo la cuestión. Y me fui a estudiar con Mario Lecaro, pero en el año 2000. O sea, mucho tiempo después, como 10 años después. Y ahí empezó mi travesía por el jazz. El tema Patagón no, pues el tema Patagón es muy gracioso porque era una tarea, estábamos viendo hartos temas con Mario Lecaro. Algunos temas que tienen que ver con acordes alterados, sustituciones de acordes, y formas musicales en el jazz. Y estábamos en eso y me dijo que le llevara, creo que una progresión armónica. Y yo en vez de llevar solo una progresión, llevé un tema, que ese era el Patagón, que lo hice mientras estaba haciendo la tarea. Y me quedó re bueno. Y entonces ahí quedó como tema. Pero no se vino a tocar hasta mucho después, porque también el año 2000, cuando estaba con Mario Lecaro, empecé a tocar recién. Entonces yo tocaba muy poco y ya era viejo, en el sentido de no era un cabro 20 años, o sea, tenía 28, 29 creo. Pero los otros cabros que tocaban eran cabros chicos. Yo estaba tocando con Sebastián Jordán, por ejemplo, el Agustín Moya, que iban el Daniel Rodríguez y otros cuantos más que son muy connotados jazzistas acá. Muy bueno. Pero ellos eran cabros chicos, tenían como 10 años menos que yo, creo que esa es nuestra diferencia. Entonces ellos tenían como 19, 20, con suerte. Y yo me acuerdo que les propuse alguna vez tocar el Patagón, pero no me pescaron mucho. Me vino a pescar otro amigo que era un baterista, el Andrés Celis, me acuerdo, que escuchó mi tema porque le mostró mucho de mi música y él me mostraba música de él. Un baterista que es muy talentoso, que es pianista también.
Conocí a Y, Andrés. y él me dijo, sí, me dijo, oye, toquemos ese tema, el Patagón, muy bueno. Y lo empezamos a tocar. Y ahí empezó toda la... No, después lo quise grabar, me hice una lista. Y yo era reacio a las grabaciones, yo no quería hacer discos. ¿No? Esto es muy rara que tenía, no sé, muy extraño de mi parte. Me gustaba esa cosa subterránea de que la música se conociera por otros medios. Es que el tema de que se haga en el momento y cómo salga, porque Sí. siempre la grabación te deja plasmado ahí como una forma, ¿no? Es interesante, ¿cierto? ¿Te parece que escuchar su aproximación al jazz que fue de manera muy natural? Sí. Como tú dijiste, él es muy instintivo, podríamos decir que es un músico muy, muy instintivo. Y a pesar de que este disco está un poco perdido en el tiempo, porque se publicó ya en el 2007, no ha tenido muy buena difusión. De hecho, ni siquiera está disponible en las plataformas de streaming, no está en Spotify, no está en Tidal. Pero él tuvo una anécdota muy buena como estrenó este disco, también nos cuenta eso en una de sus conversaciones que tuvimos con él. Lo estrenó en el Festival de Jazz de Providencia, que es un festival antiguo en Santiago de Chile. Vale mencionar también su banda, Nelson Arriagada en contrabajo, un contrabajista también de muy buena factura. Y él es quien también nos hace disfrutar con el sonido de su cello. Y Daniel Rodríguez en batería. Mira, un último comentario sobre el disco Patagón. Patagón debería formar parte del catálogo del sello SM. De todas maneras. Debería estar entre Keith Jarrett, Mario Feito en el catálogo y después venir, a ver, pongamos otro, Brad Meldau, no sé. no sé, pues tendría que estar al lado de Bobo Stinson o un pianista así que ha recorrido toda la historia. Entre medio de los dos debería estar Mario porque Sí. Patagón es un disco único y extraordinario. Los temas, veamos cuáles son. Vamos entonces al primer bloque, vamos a seguir escuchando este disco, El Último Patagón, y vamos a escuchar el tema con el que abre el álbum, Patagón, que es un tema muy, muy hermoso. Y seguimos con, del mismo álbum, La Otra Vereda, que nos trae reminiscencias ahí de nuestro querido Chick Corea. Muy bien, en Viaje al Mundo del Jazz escucharemos al pianista y compositor Mario Feito.
Toda la música e información de este género que nos apasiona. Viaje al mundo del jazz por Comunitaria Radio.
Regresamos con Viaje al Mundo del Jazz por Comunitaria Radio. Estos han sido los temas de la primera parte del programa, en el que hemos hecho una selección entre el disco El Último Patagón de Mario Feito del año 2007. Ahora, en la segunda parte queremos seguir escuchando la conversación y entrevista que tuvimos con el músico. Vamos a la entrevista entonces. Si tuvieras que elegir dos músicos que consideras tu influencia, ¿quiénes te De mi identifican? influencia. Es que, bueno, hay influencias que me significaron entrar al jazz y otros que yo considero que son muy interesantes y que después yo los reconocí, pues yo ya estando en el jazz y como que me reconocí un poco en ellos. Ya, Entonces, mi entrada al jazz, yo siempre tengo que reconocer que Oscar Peterson, por un lado, porque fue como lo primero que yo identifiqué como un personaje y una manera de ejecutar el piano. Y Chick Corea lo había escuchado de siempre, pero no tenía idea bien, tampoco lo que era, no había profundizado. O sea, así que no hubiera escuchado nunca nada, tampoco es tan así, pero no le había puesto atención. Y al primero que le puse atención fue Oscar Peterson. Después me acuerdo que cerquita de eso conocí a Iraquere, y me gustaba mucho Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba. Y me fui por ese lado también en mis audiciones. Mucho latín, que me gusta mucho el latin jazz también. Y después con el tiempo, bueno, fui conociendo a muchos como Brad Mehldau, por ejemplo. Y fue muy bueno para mí porque me demostró que el tipo puede tocar mucho jazz, así puede ser muy purista cuando necesita hacerlo. Pero él tiene una personalidad única de él. Y él no toca el jazz como todos cuando toca lo que quiere tocar. Igual está dentro del jazz, entonces abre el abanico harto y eso me gustó. Y el otro tipo que me interesó mucho, porque un amigo baterista me dijo, tú tocáis como ese tipo y más encima te parecí, que se llama Jean-Michel Pilk, que es canadiense, creo. Sí, cuando lo conocí quedé para adentro porque primero la música de él se parecía a lo que yo hacía en ese momento, que se plasma un poco en lo que yo toco, jugar con la rítmica, romper un poco eso por un lado, salirse de la forma, la armonía, pero todo como más o menos manejado dentro de lo posible. O sea, el trabajo que hace él es increíble, el mío es un poco más sencillo. Mario, una pregunta. No sé si tú viste la película Escuelas de Rock, donde había un profesor que llegaba y a cada alumno le entregaba un disco, un clásico. Bueno, si tú tuvieras que compartirle un disco a un amigo que nunca ha escuchado jazz, dice, oye, ayúdame, ¿qué disco le pasaría? ¿Qué vinilo entraría ahí a tu colección? Lo sacaría y le diría, escucha esto. ¿Le pasaría El Último Patagón? Bien hecho. No. Bien. Mira, es que hay tantas cosas que me gustan. Es que como disco, yo no sé por qué, pero creo que ingresar al jazz por el jazz fusión de Chick Corea, por ejemplo, sería interesante. A mí me gustaba mucho, después ya cuando empecé a meterme en esto de la música más popular, me gustaba mucho el trabajo de Chick Corea y de Electric Band, por ejemplo. Ah, sí. Y muchos decían, no, pero es que ahí Chick Corea le embarró cuando se metió a lo eléctrico y después por suerte volvió a lo a lo acústico. Y yo decía, no, también las dos cosas, así como a mí me encanta Chick Corea acústico y eléctrico, lo encontré increíble. Entonces le pasaría, no sé, pues hay el disco de Chick Corea, ¿cómo se llama? El famoso... Hoy se me fue en este momento. Primero, pero... o Like Years, o Bernard the Mask. Hoy se me olvidó, pero que sale Gota Match, el tema... Ah, sí, ese... el primero. No alcanzo con él. Sí, muy buen disco ese. No, tremendo tema ese. ¿Qué te parece, amigo, si vamos escuchando alternadamente música y parte de la entrevista? ¿Cuáles son los temas que tenemos para esta segunda parte? Vamos a seguir con un tema que todavía es del disco El Último Patagón, se llama Mediados del 93.
Viaje al mundo del jazz, donde aprendemos de jazz, escuchando a sus mejores exponentes. Estamos conversando con Mario Feito, pianista y compositor chileno. Yo escuché El Último Patagón y ahora, anoche, escuché El Valle del Tiempo. Me gustó mucho. Yo pensaba de ti en el disco Último Patagón que me parecía que tú hacías una muy buena mezcla entre música docta, música clásica y música de jazz. Me parecía como que era un músico intermedio, como que tenía de los dos universos. Pero ahora cuando escuché El Valle del Tiempo encontré, por ejemplo, estas versiones que hiciste de Arauco tiene una pena y Run Run se fue para el norte, incluso un tema dedicado a Víctor Jara, y me pregunté cómo te aproximaste hacia el folclore. Porque ahí tenemos tres universos, ¿no? Música docta, música jazz y folclore. Mira, yo desde el principio del colegio, yo diría, ahí en la experimental artística, tenía mucha cercanía con el folclore, porque tenía compañeros que estudiaban folclore y que tocaban muy bien. Y dentro de mis compañeros que estaban un poco más arriba estaba un charanguista, Freddy Torrealba, por ejemplo, que es un charanguista bien conocido acá, charanguista que ha tocado hasta con Cristian Galvez, han hecho ahí un proyecto. Buena fusión. Y claro, y otros amigos más que que tocaban folclore, mucho folclore y mucho Silvio Rodríguez. Por ese lado entonces había como una mixtura desde lo que es música del canto nuevo, bajando hasta el folclore puro, ¿cierto? Gente que bailaba folclore ahí en el colegio. Entonces había una gama bien amplia. Y si bien es cierto, en el primer disco, en El Último Patagón, no se plasma mucho eso, en mi trabajo en general sí está, por ejemplo, incluir algunos ritmos, no solo ritmos chilenos, mucha chacarera, me gusta mucho, me nace mucho. Ritmos como, se podría decir, de un poco de cueca o algo así, ¿sí? No necesariamente purista en el estilo. En Perdón Argentina se asoma un poquito tango también, ¿no? Sí, ahí metí de todo eso, sí, porque para plasmar también la unión entre los dos folclore. La armonía también, ahí tuvo un trabajo especial porque tiene algunos giros que le dan el carácter para sentir que hay Argentina de por medio también. Y claro, y Run Run se fue para el norte, por ejemplo, es un tema que lo encuentro bastante interesante. Yo lo analizaba con mi alumno en la universidad, que hacía clases de análisis. Y no a nivel de jazz, sino que a nivel de análisis. Y analizábamos desde la letra hasta la línea melódica. Y vamos a concluir con nuestra escucha de Mario Feito de hoy, con el tema de Violeta Parra en versión de su trío Run Run se fue para el norte. En Viaje al Mundo del Jazz estamos escuchando al pianista y compositor Mario Feito.
Estás escuchando Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. Si pudieras viajar en el tiempo y te dijéramos, Mario, tienes el derecho de elegir el concierto que quieras del pasado, te vamos a teletransportar a lo que desees. ¿A qué concierto te gustaría ir? ¿O a un concierto de quién? Que hay tantos conciertos. Bueno, a mí me hubiera gustado ver en algún momento a Thelonious Monk. No sé, en algún concierto de estos que dio en Europa, ¿sí? Sobre todo los de Europa. Y yo creo que de los conciertos que me perdí acá en Chile, porque hubo uno que me perdí que fue cuando vino Wayne Shorter con Herbie Hancock a dúo. El concepto de Herbie Hancock me encanta, rítmicamente, melódicamente, él toca diferente el piano. Y Wayne Shorter también, que tiene una lógica melódica muy especial que a mí me hace mucho sentido. Si no fuera Wayne Shorter y fuera un chileno, a lo mejor dirían que está tocando mal, porque de repente hace unas cosas muy especiales y que, claro, se le reconocen a los extranjeros, ¿no? Sí, ese fue el disco 1+1, la gira de ese disco, que no es un disco simple, es un disco bastante complejo y elaborado. Bien, yo creo que contigo hubiéramos ido al de Monk. Quería agradecer a Mario su tiempo. Ha sido un deleite conversar contigo este rato. Escuchar tu historia nos permite visualizar mejor lo que hay detrás de tus temas, sobre todo de los discos que hemos comentado. Quería invitar a nuestros auditores a que pudieran buscar los discos de Mario en Portal Disc, que es un portal chileno de música de descarga. Se encuentra el último Patagón, que tú lo puedes comprar con un aporte para el músico. El disco El Valle del Tiempo y el disco Dalila, que son el segundo y el tercero de Mario, están a la venta en la página de Animales en la Vía. Tú lo puedes comprar físicamente y tienen despacho, además de las plataformas digitales en que ya está posicionándose. Gracias por la invitación. No me imaginaba esto. Es bastante potente para uno como músico que lo tengan contemplado, ¿sí? Porque yo siempre he recibido muy buenos comentarios de mi música, pero así como ustedes se habrán dado cuenta, los comentarios son bonitos, pero uno necesita tocar y mostrar el trabajo. Entonces, estas plataformas abren muchas posibilidades para que el trabajo esté ahí presente. Porque si pensamos, el último Patagón es un disco bastante antiguo, 2008, entonces, y todavía no ha tenido como la proyección que pudo haber tenido en su tiempo. Entonces todavía creo que como legado, no para yo vanagloriarme ni ganar lucas, sino que como el legado que yo quiero dejar pues, con la música que hago. Es interesante dejar una propuesta que tiene que ver con muchas lecturas de la música y de otras cosas que lo acompañan y que la gente lo vea, es como que no quede ahí el libro en el estante. Sí. Eso. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Con esto estamos finalizando el programa del día de hoy. Un programa realmente motivante y una alegría y un agrado escuchar la música de Mario Feito, a quien admiramos profundamente. Amigo, su recomendación para esta semana. Bueno, me gustaría continuar en la línea para que nuestros amigos tengan la posibilidad de ver a Mario y su trío. Hay un registro en video del estreno que hizo Mario Feito de su disco El Último Patagón en el Festival de Jazz de Providencia en 2008, del tema Patagón. Así que les voy a dejar esa recomendación y, por supuesto, como es habitual, el enlace para que lo cliquen y lo puedan ver. Yo recomendaré el tercer y último disco de Mario Feito, que está disponible en la plataforma, principalmente por su accesibilidad, además que es un disco muy muy bueno, grabado en formato trío y formato quinteto. En quinteto no lo había escuchado a Mario y realmente se luce también. Y bien, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Esperamos que les haya gustado la propuesta del programa del día de hoy. Y recuerden, como siempre decimos en nuestro programa, que la música primero entra por los oídos y finalmente llega al corazón. Que tengan una linda jornada.
Un abrazo. Señores pasajeros, les habla el capitán. Hemos llegado a destino. Recorrimos historias, recuerdos y canciones del género musical que nos apasiona, el jazz. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Viaje al Mundo del Jazz, por Comunitaria Radio.